correspondiente al Día del Señor 3 de junio de 2018 para la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Que sea el Señor iluminándonos en este día. Podemos, hermanos, amado Señor y buen Dios, estamos aquí reunidos como tus hijos para recibir tu santa instrucción a través de la predicación de la palabra. A ti te ha placido hablar a un pueblo, al pueblo tuyo. Solamente tu pueblo ha recibido la gracia de escuchar, de discernir, de entender y obedecer tu voz. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido para ser pueblo de tu palabra. Ayúdanos a ser como el pueblo de Berea, que siempre confirmaba las Escrituras lo que se les decía. Señor, que hoy la predicación de la palabra edifique a los santos y también convenza al pecador de su infame estado, de su precario estado, y seas tú trasladándolo del reino de las tinieblas a tu admirable luz en Cristo Jesús por el Espíritu Santo a través de la predicación. Usa a este su siervo, a este tu siervo, Señor. Solamente soy un siervo. Así como me ha administrado para la preparación del sermón, te suplico, Espíritu Santo, que tomes control de mi vida para la exposición de este sermón, para que tú, sobre todo para que tú seas supremamente glorificado. No importa el número de personas que hay hoy en este lugar, no importa las personas, la importancia de las personas que hay en este lugar. El más importante y para quien he de predicar este sermón es para ti, para tu gloria. Bendice, Señor, a tu iglesia, al pueblo que escucha tu voz. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, la semana anterior terminamos el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y entramos en la meditación del capítulo 17. Y el primer evento que nos relata el evangelista es la transfiguración de Cristo. Un relato que está registrado en los tres evangelios sinópticos. ¿Y por qué? ¿Qué hemos dicho cuando los relatos o los principios del Señor, las frases del Señor están varias veces, están repetidas veces en la Biblia? Que esto es de gran importancia para nosotros los cristianos. Sin duda alguna, este relato es de los más maravillosos de la Biblia, de la vida del Señor Jesús, de los más maravillosos, solamente comparable con su crucifixión, muerte y resurrección y volver al estado de gloria, solamente comparable con la gloria venidera de Cristo, solamente comparable con los grandes eventos que ha hecho el Señor a través de la historia, como el diluvio, como abrir el mar en dos, como parar la tierra. Son relatos realmente maravillosos. Ahora, les dije que este relato está en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces vamos a hacer una unión, especialmente entre Mateo y Lucas, que son los dos textos complementarios, y vamos a leer la santa palabra del Señor. Les ruego, por favor, nos pongamos en pie, en reverencia, en honor, pero no vamos, bueno, ustedes lean, pero vamos a escuchar, porque es una mezcla entre Mateo 17, 1 al 8, y Lucas 9, 28 al 36. Dice así, Mateo 17, 1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y lo llevó a una montaña alta. El Evangelio según San Lucas añade a orar. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Luego en Lucas capítulo 9, versículos 30 y 33 dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti,
otro para Moisés y otro para Elías. Volviendo a Mateo capítulo 17, versículo 5, dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El pasaje comienza contándonos, relatándonos que 6 días después, habían pasado 6 días. En el Evangelio de San Lucas van a encontrar que dice que 8 días. Entonces algunos inocuos, algunos agresores contra la Biblia dicen: mira, la Biblia se equivoca. Aquí dice que eran 6 días, en Mateo y en Marcos, y luego en Lucas dice que eran 8 días. Mira, se equivoca. No es una equivocación. Es que en el tiempo en que se escribieron los evangelios había una costumbre judía. Por eso Mateo y Marcos hablan de 6 días, porque ellos eran judíos. Pero Lucas no era judío, Lucas era griego. Entonces él contaba la cronología conforme a todos los días. Los judíos no contaban los días de reposo, porque eran días diferentes. Ellos solamente contaban los días hábiles. Entonces el apóstol Mateo dice que habían pasado ya 6 días. ¿Habían pasado 6 días de qué? Bueno, del texto anterior. Y es importante que sepamos esto, porque ese es el nexo. El anterior texto de Mateo 16 tiene mucho que ver con el texto de Mateo 17. ¿Qué nos habla del Evangelio en el Mateo 16? Pues nos dice de aquel encuentro del Señor Jesús, aquel encuentro de intimidad del Señor Jesús con sus discípulos. Fue un tiempo de revelación. Lo que quizás allí se destacó en ese tiempo fue que fue un tiempo de revelación, un tiempo de intimidad con sus discípulos. Y el evangelista no continuó hablando cuando ellos volvieron de Cesarea de Filipo, y continúa, sin duda alguna. El Señor Jesús siguió haciendo milagros, siguió predicando el evangelio, fue a la sinagoga. Recuerden, había 2 sábados y era costumbre que el Señor Jesús respetaba la ley y celebraba el día del Señor. Entonces, el apóstol Mateo hace un alto en este relato. Son 8 días, es una semana completa en la cual el evangelista hace un alto en el tiempo de su relato. ¿Para qué? Yo lo quise llamar así cuando lo estaba preparando el sermón. Para darnos la explosión, para explotar en uno de los acontecimientos más maravillosos de toda la Escritura: la manifestación de la gloria de Cristo en su transfiguración. Jesucristo el Rey mostró su gloria en su estado de humillación. Y esto lo pueden comprender quienes han estudiado ya la cristología, que la vimos por casi un año en el discipulado de los martes. Entonces, el Señor Jesucristo como Rey mostró su gloria en estado de humillación. Y esta mañana clamamos que sea Él mismo, concediéndonos el ver su gloria en medio de esta predicación. Que contemplemos su gloria en nuestras vidas, que contemplemos su gloria en su iglesia. A eso venimos aquí, hermanos. No puedes venir a otra cosa. Vienes a contemplar la gloria de Cristo en la revelación de su palabra. Por eso es que adoramos, por eso le cantamos himnos, por eso leemos la Escritura, por eso
presentamos nuestros diezmos y las ofrendas, por eso celebramos la Santa Cena, porque vemos la gloria de Cristo en medio de su iglesia. Que hoy el Señor nos conceda ver su gloria y aprender a contemplar su gloria a través de la enseñanza de este sermón. Hoy comenzaremos a meditar en este pasaje. Comenzaremos porque vamos a tener otros sermones del mismo pasaje, discerniendo el relato en sus detalles. Y vamos a ver 3 tiempos de esta transfiguración. En primer lugar, vamos a meditar en el camino a la transfiguración. El camino a la transfiguración. En segundo lugar, meditaremos en el maravilloso acontecimiento de la transfiguración. Y el tercer paso que veremos es el retorno de la transfiguración. Miremos pues cómo es el camino a la transfiguración. Mateo capítulo 17 versículo 1 dice: Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta a orar. El Señor se dirige a una montaña alta. No nos dice cuál montaña era. Los historiadores no lo han definido. Algunos dicen que era el monte Hermón, otros que era el monte Tabor y otros que era el monte Hermón en Galilea. Pero no es necesario saber, en esta oportunidad no necesitamos saber cuál es el monte en donde el Señor se transfiguró, porque lo importante no es el monte, sino quién estaba en el monte, quién se transfiguró en el monte. Y esto nos muestra que a veces nosotros nos ponemos a mirar lo que no debemos mirar. Nos ponemos a mirar las arandelas, pero no nos ponemos a mirar objetivamente. Aquí el monte es lo de menos. Aquí lo importante es que el Señor se transfiguró. Y dentro de cómo el Señor se transfiguró, vemos que el Señor Jesús, para transfigurarse, subió a un monte alto. ¿Y qué significa subir a un monte alto? El Señor Jesús frecuentemente subía a los montes altos. Y algunas personas podrán decir: bueno, es que en los montes altos hay más cercanía con Dios. Bueno, por esa gracia nos vamos, yo me iría a vivir al Tíbet. O los bogotanos están mejor que nosotros porque ellos viven 2600 metros más cerca de las estrellas. No se trata de ese monte físico, ni del Everest, ni del Pico Cristóbal Colón. Se trata de subir, de buscar un lugar apartado y solitario. En la época del Señor Jesús, aquellos lugares altos eran apartados, eran solitarios y eran propicios, muy adecuados para entrar en esa intimidad con el Padre. Para nosotros, el hecho de que el Señor Jesús, o que el texto nos diga que el Señor Jesús subió a un monte alto con sus discípulos a orar, debe ser como una exhortación para que nos elevemos en el monte de la oración, para venir a ese tiempo de intimidad con el Señor, el cual nos eleva a la presencia de Dios. Que subamos al monte significa estar buscando permanentemente en las alturas del Señor. Luego también el Señor nos dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 personajes tienen un lugar especial en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo, perdón. Los vemos juntos en otras ocasiones. Lo vemos, por ejemplo, acompañando al Señor cuando Él lo llamó aparte de la resurrección de la hija de Jairo. También lo vemos en la oración en Getsemaní. El Señor llama a los mismos 3 para que le acompañaran. Así como ellos estuvieron con Él en su estado de humillación, ahora el Señor nos llama para que estén en su estado de exaltación, en el momento de la exaltación de su gloria, para que ellos mismos sean testigos de Cristo, como luego lo dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, serán mis testigos. Cuando nosotros estamos en esa intimidad con Cristo, podemos ser sus testigos.
Estos discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, no eran discípulos más especiales que los otros. No eran preferidos. Algunas personas dicen, mire, aquí hay unos discípulos que eran preferidos. No, ellos no eran preferidos. El Señor no tiene preferencia por ninguno de sus hijos. Él no tiene más alta estima a un hijo que a otro hijo, no. Para el Señor todos tenemos el mismo valor. ¿Cuál es el valor de nosotros los cristianos? El valor de la sangre de Cristo, el valor del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de quien hemos tomado toda su plenitud para todos. El espíritu que tiene Jeremías es el mismo espíritu que tengo yo, es el mismo espíritu que tiene Salomón, es el mismo espíritu que tiene doña Gloria o su mamá, doña Oliva. Es el mismo espíritu, no hay preferencias para nadie. Pero aquí el Señor llama a tres. ¿Por qué llama a tres? Bueno, porque son sus íntimos. No se trata de preferencia, se trata de intimidad. Aquellos hombres eran íntimos, amaban tener comunión íntima, amaban tener una amistad sincera y permanente con su Señor Jesucristo. Como cristianos, no procuramos ser mejores personas, sino tener intimidad con Cristo. Solo mediante esa intimidad con Cristo podemos ser testigos fieles de Él. Ahora, Lucas destaca que subió a la montaña con sus discípulos a orar. El Señor Jesús sube a orar. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, se tomaba muchos tiempos para orar. Y podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que la mayor parte o la centralidad o el fundamento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue su oración. Él es el ejemplo de oración, el ejemplo de un hombre que ora. Así nosotros tenemos que considerar cuán necesaria es para los santos la oración. Si para Jesucristo el Señor era apremiante ir a la oración, cuánto más apremiante ha de ser para nosotros ir a la oración. El Señor subió al monte para prepararse para tan magno evento en oración. Él sabía que iba a subir a ese monte a sufrir una transfiguración o a disfrutar mejor de la transfiguración y mostrar su gloria y su deidad ante aquellos tres discípulos. Ahora, él, sabiendo que esto sucedía, quería estar preparado en oración. ¿Cuántos de nosotros queremos ver la gloria de Cristo en nuestra vida? ¿A quién de ustedes le gustaría contemplar la gloria de Cristo? Bueno, ¿cuánto horas? ¿Cuánto horas? ¿Cuánto oramos juntos? Y nuevamente insisto, los martes a veces sufrimos soledad aquí. Somos pocos los que venimos a orar. ¿Y qué tiempos tan especiales de oración tenemos? Queremos contemplar la gloria de Cristo, hermanos. Por eso, si Cristo oró, ¿cuánto más nosotros, viles pecadores, debemos orar? Nosotros tenemos por delante un magno evento. ¿Cuál es el magno evento? ¿Cuál es el magno evento que todo cristiano tiene por delante? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Y cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo? ¡En gloria! Hermanos, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que venir a la oración. Estás preparándote en oración como corresponde el prepararse para contemplar la gloria de Cristo. Bueno, pues empieza ahora. Porque aquel momento será magnífico y glorioso. Y en aquel momento el único tesoro que tendremos para presentarnos delante de Cristo es la palabra y la oración. No hay más. De resto todo se queda aquí, de resto todo se quema aquí. Seremos transformados a la gloria de Cristo.
Seremos levantados de los muertos y ya estamos muertos, con un cuerpo glorioso, a la semejanza de Cristo. Hermanos, si no estamos preparados en oración, cuando lleguemos al cielo va a suceder lo que dice: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta. Oh, hermanos, tenemos que estar preparados en oración como corresponde al magno evento que estamos esperando, la gloria del retorno de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el maravilloso acontecimiento de la transfiguración. Dice: allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues trechocitas, 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estábamos hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Estando el Señor en el monte con sus discípulos orando, de repente, como son las cosas del Señor, como son las cosas del Señor, el Señor hace cosas de repente. Y estaban allí orando cuando de repente el Señor se transfigura delante de ellos. Y aquella palabra que usa el texto griego para transfiguración es la palabra metamorfó, que significa metamorfosis, transformación de adentro hacia afuera. Y el evangelista Lucas, para que los griegos no hicieran comparación con esa forma que pensaban los dioses, con esa mitología de los griegos acerca de los dioses, sobre la metamorfosis de los dioses, él usa un término diferente que es egenotoheterón, y esto significa que fue alterado de la raíz ginomai, que significa divino, y de la raíz heteros, que significa diferente, lo que implica una transformación divina. Lo que nos dice el texto es que el Señor tuvo una transformación divina. Cristo manifiesta su gloria en carne. No es que Jesús, siendo hombre, toma forma de Dios, como dice la mitología griega y romana. Hombres que se transforman en Dios. No, aquí es que siendo Dios, el Señor Jesucristo, en su forma de hombre, manifiesta a los hombres su naturaleza divina. Y recordemos, como lo estábamos viendo ahora, que hacía solamente una semana el Señor había anunciado en Mateo 16, 28. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Sin duda alguna, este era el comienzo del cumplimiento de ese gran anuncio. 3 de sus discípulos pudieron llegar a verlo en su reino, en la gloria celestial. Y este también es un tipo escatológico de la segunda venida del Señor Jesucristo en su gloria. Ahora, su gloria es manifestada en el más brillante y puro resplendor. El autor destaca su rostro, dice que su rostro resplandeció como el sol. Imagínense lo que vieron aquellos discípulos, aquellos apóstoles. Podría ser el mediodía, podría ser las 3 de la tarde, en una región, en una zona donde está el sol canicular en todo su esplendor, y de repente aparece una luz que brilla
tan fulgurante como el mismo sol. ¿Cómo sería aquel resplandor? ¿Cómo sería aquel brillo de su rostro? Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice que Él es la imagen, Él es el rostro del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de su sustancia, de lo que Él es. Imagínense por un momento aquellos tres discípulos contemplando la imagen misma de Dios, contemplando a Cristo en el esplendor de su gloria, reflejando la gloria del Padre. Pero no solamente habla del rostro brillante, sino también nos habla de sus vestiduras resplandecientes, y estas vestiduras nos muestran la gloria de su ministerio, del ministerio sacerdotal. El único sacerdote absolutamente santo. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo que me complace, este es el que me da la complacencia. Esta transfiguración nos advierte también de la apariencia que los santos tendremos en la gloria con Cristo. Y también nos alientan a anhelar ser el reflejo de su gloria en esta tierra. Somos el cuerpo de Cristo, somos la acción de Cristo, somos el reflejo de Cristo en la tierra. La pregunta es, ¿estás mostrando al mundo la brillantez de la gloria de Cristo en tu vida? Por casualidad, cuando te encuentras con alguien, o quizás estás sentado en un bus, o quizás estás en un centro comercial mirando una vitrina, alguien se arrima a ti y dice, uy, usted es alguien especial, se le nota, se ve en su rostro. Claro, ¿qué ven ellos en nuestro rostro? En nuestro rostro quizás verán alegría, quizás verán a lo mejor autoridad. Pero ¿cuál es la realidad que debemos llevar? La imagen de la gloria de Cristo, la brillantez de la obra del Espíritu Santo en la santificación que nosotros llevamos, el gozo del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos el reflejo de la gloria de Cristo en esta tierra. Y así como Moisés, al estar en la presencia de Dios, ¿en dónde estaba en la presencia de Dios Moisés? Cuando recibió la ley, cuando bajó resplandeciente, pues en un monte. Así como Moisés subió al monte para estar en la presencia de Dios y recibir aquel reflejo de su gloria, aquella brillantez de su gloria, también nosotros los cristianos, los santos, debemos estar en aquel monte de Dios, en aquel monte de la oración, en aquel monte de la intimidad con Cristo, para en Él recibir la gloria de su santidad, para en Él recibir la gloria de su poder, y bajar al mundo, enfrentarnos a un mundo caído en las tinieblas, con la luz admirable de Cristo. Amén. Tener un aspecto glorioso. Lucas capítulo 9 versículo 30 nos dice, y aparecieron 30 y 31, dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban, y ellos también tenían un aspecto glorioso. Luego de que el apóstol Mateo nos relata la maravillosa gloria de Cristo en su transfiguración, pasa a contarnos la maravilla que vieron aquellos apóstoles en la aparición sobrenatural y gloriosa de dos personajes, Moisés y Elías. Bueno, algunos preguntan, ¿y cómo fue que ellos supieron que eran Moisés y Elías? Es válida la pregunta. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. No, donde calla la Biblia, nosotros debemos callar también. No podemos especular, fue que esto, fue que lo otro. Lo único que sí podemos decir es que el Señor lo dice en su palabra.
palabra y por la inspiración del Espíritu Santo, tanto aquellos discípulos como nosotros, los discípulos del siglo XXI, podemos creerlo porque el Espíritu Santo así nos lo enseña. El Señor dice que fueron Moisés y Elías quienes bajaron del cielo, y estos dos tenían un aspecto glorioso. Es maravilloso este encuentro, porque bajan del cielo dos representantes de la palabra: la ley, Moisés; los profetas, Elías. Moisés representa la palabra escrita, él escribió el Pentateuco, pero Elías representa la palabra hablada. Elías no dejó ningún escrito, él hablaba con el poder de Dios, él trajo la profecía. Ahora, estos dos personajes vienen a rendir de la gloria y a conversar, a traer un mensaje celestial a la palabra encarnada, a la palabra viva, al verbo hecho carne, el Señor Jesús. Y podríamos bien decir que aquí se manifestó entonces la gloria de la palabra. Y yo te pregunto, ¿cada cuánto se manifiesta en ti la gloria de la palabra? Cada cuánto al estar frente a la palabra de Dios, tú puedes ver la gloria de Cristo hablándote. En el monte alto, en aquel monte en donde estaban aquellos tres discípulos, tuvieron un encuentro con la palabra. La unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un momento glorioso en donde ellos vieron tanto la ley como el Evangelio. Así también han de ser nuestros tiempos de intimidad con Cristo, leyendo la Santa Escritura, tiempos en que veamos la gloria de Cristo. Lo siguiente que ha de maravillarnos es el tema que trataron aquellos tres personajes. Lucas 9:31b dice: conversaban con Jesús y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Los profetas vinieron a Jesús para confirmar los planes gloriosos de Dios, el cumplimiento de los tiempos. Pero no se refieren a la humillación. Oh, Cristo, es que tú tienes que ir a la cruz y tú tienes que sufrir. Eso ya lo sabía él, eso ya lo estaba padeciendo. Aquellos mensajeros enviados de Dios vinieron a hablar de la exaltación en la resurrección de Cristo y de su retorno al cielo. Los mensajeros celestes vinieron a estimular a Cristo con la visión gloriosa. Asimismo, los santos no podemos centrar nuestra vida, nuestra cristiandad en los sufrimientos pasajeros de esta vida y de este mundo, sino recordar, y como lo recibió el Señor Jesucristo, reconfirmar por la palabra el plan de Dios de ser trasladados al reino eternal de Cristo en su gloria. Esta visión gloriosa ha de estimularnos para vivir la vida terrenal con esperanza contra esperanza. Cuando nosotros contemplamos la visión gloriosa de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos poder del Espíritu Santo para vivir para esa gloria venidera, para abandonar nuestra pecaminosidad, para dejar nuestra queja por el sufrimiento y abrazar aquella fe indestructible de que Cristo vendrá por nosotros en su gloria y nos llevará a su gloria. Amén. El siguiente aspecto de la manifestación de la gloria de Cristo es la maravillosa voz divina que se escucha desde el cielo. Mateo 17:5 nos dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. El Padre en su gloria. Por un momento, trasladémonos a ese momento maravilloso. El Padre en su gloria le habla al
de su gloria. El Padre en su gloria le habla al Hijo de su gloria. Por eso el Señor Jesucristo no tiene dudas de su gloria, de la gloria del Padre, del retorno a la gloria celestial, a la gloria que ha tenido desde la eternidad. Recordamos Juan capítulo 17, cuando el Señor dice: Padre, retórname a la gloria que tuve contigo antes. Llévame de nuevo a tu gloria. Oh Señor, el Padre en su gloria habla al Hijo sobre su gloria venidera. Le confirma, le respalda en una frase con 4 maravillosas verdades que hoy en día deben retumbar en tus oídos y en tu corazón. La primera es: le confirma como hijo, porque dice: este es mi hijo. Oh hermanos, y cuán glorioso ha de ser para cada uno de nosotros cuando nuestro Padre, a pesar de nuestro remanente de pecado, viene a nuestro corazón y nos dice dulcemente: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y cuánta lucha hemos tenido en esta iglesia para que los santos creyentes se posicionen en el lugar de ser hijo de Dios. La gran mayoría de quienes se llaman cristianos no viven su vida para el único objetivo que Dios nos llamó y nos escogió y nos llamó y nos salvó. La gran mayoría de cristianos piensan que su salvación es para ser salvos. Y algunos van un poquito más allá y piensan que la salvación es para ser santos. No, Señor. La palabra nos lo dice claramente en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Él nos llamó para ser hijos. Por eso debemos ser santificados. Porque sin santidad nadie puede ser hijo de Dios. Oh hermanos, cuán hermoso y glorioso ha de ser cada vez que tú estás en aquel monte alto, viendo, contemplando la gloria de Dios en la oración, en la meditación de la Santa Escritura, que venga la voz del Padre y hable a tu corazón y te diga: tú eres mi hijo. ¿Cuántas veces necesitamos aquella palabra que nos dice: tú eres mi hijo? Cuando estamos en las profundidades de la tentación o aún cayendo en el pecado, cuando estamos destruidos, derrotados, diciendo: ¿qué me pasó? Allí retumba la voz desde los cielos que te dice: tú eres mi hijo, levántate, levántate. Lo segundo, que la segunda verdad que en la que el Señor confirma a su hijo, es que le asegura que le ama. La segunda parte de aquella frase que el Señor le da a su hijo es que le ama. Oh, cuánto ama el Padre al Hijo, con amor eterno. Pero, ¿somos nosotros hijos? Pues recibimos ese mismo amor. Hemos recibido la herencia de Cristo. ¿Cuál es la herencia de Cristo? El amor del Padre. Para muchos, la herencia de Cristo son los tesoros terrenales y mundanales. No, la herencia de Cristo es el gran amor del Padre. Y cuán hermoso es, y cuán glorioso ha de ser para ti, amado hermano, que escuches la voz del Padre que te dice: tú eres mi hijo y te amo. Tú eres mi hijo y te amo. A pesar de que caíste en pecado, a pesar de que te falta la fe, a pesar que has desmayado en la oración, a pesar de que hace días que no escuchas la Escritura, a pesar de que estás en el lecho del enfermo, a pesar de que tuviste una pérdida significativa, yo te amo. Y si el Padre te ama, está contigo. Amén. Y si el Padre te ama, está contigo.
Y eso me hace recordar aquel nefasto día en enero del año pasado cuando recibí una llamada que me dijo que mi hijo había sufrido un accidente de motocicleta. Y yo me volví loco, porque yo amo a mi hijo. Y salí corriendo al lugar del accidente para estar con mi hijo y hacerle sentir que le amo. Y pueden revisar nuestro WhatsApp. Ayer le escribí: hijo amado, te amo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Padre, yo también te amo. Cuán hermoso es saber que tenemos un Padre que nos ama. Pero no solamente que nos ama, sino que permanentemente nos está confirmando en su amor. Recuérdalo siempre, el Señor te dice: tú eres hijo amado y te amo. El tercer aspecto es que Él le manifiesta que Él se agrada en el Hijo y que su ministerio le da plena satisfacción. Dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Estoy muy complacido con Él. El Padre le está diciendo: desde la eternidad he visto tu sacrificio. Y es lo único del mundo, y es lo único de los hombres que me complace. Que mi propio Hijo vaya a la cruz a pagar el precio del pecado para redimir al pueblo escogido. Eso es lo que me complace. Eso me complace de ti, hijo mío. La pregunta es: ¿amas tanto al Padre que buscas complacerle de tal manera que en el cielo se escuche la voz de Dios diciendo: hijo mío, yo te amo, tú eres mi hijo y me complaces? En realidad, nosotros no complacemos a Dios por nuestras propias obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia. Pero de una cosa tienes que estar seguro: que si tú crees en Cristo, que si tú estás con Cristo, eres objeto de la complacencia del Padre. Le estás dando complacencia al Padre. Por eso frecuentemente en nuestro culto decimos: nuestro anhelo esta mañana, oh Señor, es que tú seas supremamente complacido a través de Cristo Jesús. Y que se cumpla en nosotros la palabra de Efesios capítulo 5 versículo 10, procurando siempre lo que agrada al Señor. Y lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 21: la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esa plenitud es el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Y debe salir o debe cuestionarnos: ¿cómo estoy yo complaciendo a mi Señor? Podrá decir Dios nuestro Padre desde los cielos: estoy muy complacido contigo. Y el cuarto aspecto que contiene esta frase es que le respalda en su misión. Le dice a los que estaban escuchando, a los presentes allí: escuchen al Señor, escuchen a mi Hijo amado. No hay otra forma de que tú complazcas al Padre si no es escuchando al Hijo amado. Y aquí quiero llamar a aquellos que aún no escuchan al Padre, que aún no escuchan al Hijo, aquellos que están separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Y hoy el Señor te dice: escucha al Hijo. Si no escuchas al Hijo, la paga de tu pecado será muerte. El único que trae palabras de vida para ti es el Hijo de Dios. Escúchalo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha al Hijo de Dios. Aquellos hermanos que están apartados de la palabra, hoy el Señor nos dice: escucha
al Hijo de Dios. Escucha la palabra, busca la palabra, deleítate en la palabra, que la palabra sea para ti dulce al oído. Un aspecto final que vemos en la maravillosa transfiguración es la contemplación de la gloria por parte de los discípulos. El texto nos dice que ellos contemplaron la gloria de Cristo. ¡Qué momento tan sublime! Simples mortales, hombres pecadores, separados de Dios, fueron llamados por Dios a contemplar la gloria de Dios. El versículo 32 de Lucas dice, de Lucas 9 dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados. Y mira, hermano, el Señor Jesucristo llama a sus discípulos para que contemplen su gloria. La Biblia nos muestra una y otra vez que el Señor Jesucristo llama a sus escogidos para que contemplemos su gloria. Esa es nuestra misión, esa es nuestra vida, contemplar la gloria de Cristo. Amén. Amén. Los discípulos estaban casi dormidos. La palabra nos dice que los jóvenes se fatigan y se caen. No era extraño que aquellos se cansaran de subir la montaña, seguramente un camino empinado, que al finalizar el trayecto estaban rendidos de sueño. ¿Pero a quién los llamó el Señor? ¿A dormir? No, a orar. Y eso es lo que nos pasa, eso es frecuente en los débiles santos creyentes, y esta es una lucha permanente de nuestra vida. Dormimos cuando debiéramos estar orando, pero de repente aparece la gloria de Dios, la magnificencia a su alrededor les hace despabilar para poder contemplar la gloria de Cristo. Y se cumple el complemento de la primera frase que dije: los jóvenes se fatigan y se caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, nos remontaremos como las águilas. Oh, si puede que tú estés dormido, pero el Señor te despabila. Y si esperas en el Señor, Él te despertará, te dará nuevas fuerzas y podrás contemplar su gloria, te remontará como las águilas. Es también de maravillarnos que aquellos discípulos que eran tan cercanos a Cristo y tenían tanta confianza con Él, caminando ya casi por 3 años, al verlo revestido de su gloria divina, no se pusieron a hacer jolgorio y a tocar tambores y a gritar aleluya, sino que cayeron postrados en humillación, con temor y temblor. Para algunos que aún se preguntan: hermanos, ¿y por qué en el culto no tocamos tambores? ¿Y por qué en el culto no bailamos? ¿Y panderos y danzas? ¿La Biblia lo dice? Sí, la Biblia lo dice, pero ese no es el mensaje de la Biblia. La gloria, cuando viene la gloria de Dios, aquellos que podemos contemplar la gloria de Dios, nos aterrorizamos de la gloria de Dios. Tenemos temor y temblor y nos postramos a sus pies y le adoramos. La gloria de Dios humilla al pecador, muy al contrario de lo que los teólogos modernos dicen y hacen. Amados hermanos, que podamos contemplar la gloria de Cristo y nos humillemos ante su majestuosa presencia. Finalmente dice que finalmente vemos el retorno de la transfiguración. Versículo 8 del Evangelio de Mateo, capítulo 17. Dice: cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no encuentren a nadie que han visto hasta lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. El pasaje nos relata 3 aspectos del retorno de Cristo y sus discípulos del monte de la transfiguración. A pesar de que los apóstoles querían seguir en lo alto del monte contemplando la gloria de Cristo. Eso lo vemos cuando Pedro quería hacer 3 cabañitas para que allí se quedara Jesús y sus 2 visitantes. Pero así de repente, como apareció la gloria,
desaparecieron los visitantes y Cristo retornó a la plenitud de su naturaleza humana. Por supuesto, sin perder su gloria. Pero Jesús se queda solo, dice el texto, cargando su cruz. Él debe retornar a su estado de humillación y cumplir lo que estaba predicho, afrontar la difícil misión y ministerio de ir a la cruz, morir para luego resucitar. Sin embargo, ¿cómo está el Señor Jesucristo después de este maravilloso evento? Está fortalecido, está confirmado, tiene nuevas fuerzas para resistir el duro trato y beber la copa del tormento, pero sin perder de vista la gloria venidera. La manifestación de la gloria de Dios en este mundo es temporal, es una pequeña muestra de la gloria que nos espera. Debemos seguir cargando la cruz hasta que Cristo vuelva y entonces veamos su gloria. De regreso al mundo sufriente, Cristo encarga a sus discípulos silencio de estas cosas gloriosas que se les habían manifestado. Él no busca la fama, no busca el reconocimiento. Ahora debe afrontar la cruz y la muerte en humildad. Recordemos que hay un tiempo, que todo tiene un tiempo y una hora debajo del sol. Y ahora nuevamente es tiempo de callar. Es tiempo de callar. Los discípulos debemos obedecer. Cristo no había terminado la divulgación de aquella maravillosa visión. Cristo no había terminado con su ministerio. Y la divulgación de aquella maravillosa visión solo iba a producir una especulación. No hay que especular con las cosas de Cristo. Dice el texto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. El Señor no deja en ascuas a sus discípulos. La orden debe guardarse solo hasta la resurrección de Cristo. Y esto va a confirmar la gloria que ellos contemplaron en el monte. De hecho, el apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, versículos 19 en adelante, nos habla del versículo 15 en adelante, nos habla de esa maravillosa gloria que él contempló. Dice, pero no importa nuestra experiencia, debemos remitirnos a la palabra. Aquellos hombres contemplaron en el monte la gloria de Cristo, pero esa gloria de Cristo iba a ser confirmada en la resurrección. El Señor Jesús va paso a paso, anuncia en la siguiente manifestación de su gloria. Jesús dice que Él resucitará. Pero de allí en adelante, los creyentes hemos sido beneficiados en 20 años de historia con la manifestación gloriosa de Cristo permanentemente en nuestras vidas. Y es esta manifestación gloriosa la que nos sostiene hasta que alcancemos la gloria final y eterna, su segunda venida y nuestro retorno al cielo eterno. ¿A qué conclusiones llegamos en este sermón? En el pasaje que hoy hemos meditado se nos muestra la gloria de Cristo en su deidad. Este pasaje nos ha de confirmar y reafirmar en la santísima fe que una vez y para siempre nos ha sido dada. Aquí se nos demuestra a través de testigos se nos demuestra fehacientemente que Jesucristo es Dios y que nuestra fe no ha sido en vano, no ha sido vana. Pero también el Señor Jesucristo en este texto nos llama a contemplarlo como Dios, como Rey y como Señor de nuestras vidas. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? Este es un llamado a los no creyentes, aquellos que aún no están en Cristo. Si no estás con Cristo, si no estás en Cristo, no has visto y mucho menos vas a ver la gloria de Dios. En el pecado estás separado de Dios y nunca podrás contemplar su gloria. Al contrario, solamente te espera una horrible expectación de juicio. Pero hoy el Señor nos ha mostrado a través de su palabra su gloria.
y su gloria nos hace un llamamiento. Hoy el Señor te llama. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Para contemplar la gloria de Dios, debes venir a Cristo. Ven a Cristo, porque Él es el único que tiene poder para perdonar tus pecados y transformar tu vida, pasarte de ser el más horrible pecador a ser un glorioso santo de Dios. Corre hoy a Cristo, no desperdicies tu vida, no pierdas este momento en que al estar en el monte alto de la palabra, la gloria de Dios se manifieste a tu vida. No seas ciego, no seas sordo, velo a Él, escúchalo a Él, corre a Él, espera en Él y Él te dará salvación. Pero también este es un llamado para ti, queridos amigos, que tu vida sea un permanente monte en donde contemplas la gloria de Cristo. No desperdicies tu vida en lo que no vale. Lo más valioso para ti, amado creyente, es que permanezcas en el monte de Dios contemplando la gloria de Cristo. Que seas como Pedro. Y algunos dicen, no, es que Pedro aquí tan aceleradito dijo que hicieran las chozas. Que seas como Pedro. Él dijo, hacemos chozas, porque en su corazón estaba el deseo de permanecer más tiempo en la gloria de Cristo. Oh, amado hermano, que tu vida sea un permanente monte en donde contempla la gloria de Cristo, en oración, en adoración, en santa comunión, en alabanza, en el santo culto, guardando el día del Señor. Pero también este es un llamado a vivir esperando la manifestación de la gloria de Cristo en tu vida. ¿Por qué estás pasando en este momento en tu vida? Puede ser lo más difícil. Espera en el monte de Dios, porque pronto verás la gloria de Dios. Amén. Ahí está. Contempla la gloria de Dios. Y finalmente, este es un llamado para que tú visiones la gloria de Cristo en su pronta venida. Se nos ha concedido el privilegio de ver la gloria de Dios en esta tierra, tan pequeña y tan incomparable al resplandor de la gloria de Cristo en su segunda venida. Y solamente imagínate aquel momento. Aquel momento, yo me imagino que explotaré en llanto, en risa, en gozo, me echaré a sus pies y gritaré gloria a Cristo, porque su resplandor no podrá ser resistido. Pero para ver eso, contempla la gloria de Cristo desde esta tierra, esperando la gloria de Cristo en su pronta venida. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que esta iglesia, la iglesia bíblica Ríos de Gracia, sea una iglesia que permanece en el monte de Dios contemplando la gloria de Cristo. Y para finalizar este sermón, vamos a adorar a nuestro Señor a través de un himno. Les invito que con mucho gozo, con mucha expectativa, con mucha esperanza y contemplando la gloria de Cristo, vayamos al himno 556 en presencia